Bienvenidos a otra clase de Administración de Unidades de Información y Servicios del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. En la primera clase nosotros estuvimos hablando sobre la administración, las distintas teorías administrativas, vimos conceptos generales, vimos los grandes o los representantes más importantes de cada una de las teorías. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre las funciones administrativas según Fayol. Estas funciones que eran planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Funciones de las cuales hablamos muy someramente. Hoy vamos a retomar la función de planear. Esta función tan importante en cada una de las organizaciones en las cuales nosotros formamos parte. Planear consiste en formular la formulación del estado futuro deseado. Este futuro deseado es lo que se denomina también horizonte prospectivo. Y con base a este horizonte, nosotros vamos a plantear los cursos alternativos de acción para alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, nosotros nos planteamos un objetivo específico y ese objetivo específico va a estar en un futuro lejano o cercano. Ese futuro es nuestro horizonte prospectivo. Nosotros nos pararíamos en ese horizonte prospectivo y vamos a ver cuáles son los distintos cursos de acción que puedo hacer yo para llegar, que puedo tomar yo para llegar a ese futuro deseado u horizonte prospectivo. ¿Pero qué es la prospectiva? Bueno, la prospectiva parte del concepto de que el futuro no existe aún, que nosotros lo vamos a construir. Se puede entonces concebir como una realidad múltiple. De acuerdo a lo que yo construya, voy a tener este o este otro futuro. Y depende solamente de la acción del hombre. Esto es lo que tiene que ver con la prospectiva. Es decir, a medida que nosotros vamos tomando decisiones, vamos haciendo acciones para llegar a mi objetivo, esas acciones van a poder cambiar el curso de acción. La prospectiva entonces busca identificar esos futuros más probables o deseables hacia los cuales se tiene que encauzar una organización. Y de acuerdo a ese futuro que buscó la prospectiva, nosotros entonces buscaríamos los cauces de acción para llegar a él. A ver, además de tener distintos cauces de acción, distintas formas para llegar al mismo objetivo, nosotros también vamos a tener que pensar cuáles son los problemas con los cuales nosotros nos podemos llegar a encontrar. ¿Cuál es la importancia de la planificación? Bueno, la planificación propicia el desarrollo de la empresa. ¿Cómo? Reduciendo al máximo los riesgos. Porque si yo tengo una planificación perfectamente trazada e ideada, razonada, pensada, esta planificación va a tomar en cuenta ciertos riesgos y va a haber una solución para cada uno de esos riesgos. Eso hace también que se maximice el aprovechamiento, tanto de los recursos como del tiempo. Entonces yo digo, bueno, puede pasar que en el medio de esta planificación hacia este lugar haya un paro de transportes. Si hay un paro de transportes, lo que voy a hacer ese día es hablar con los usuarios a través de la herramienta Cisco Meeting, Webex Meeting. ¿Sí? Entonces yo ya sé que cuando me enfrento a ese problema, nosotros vamos a tener la solución inmediatamente. Si no, empezaríamos a buscar en ese momento cuál es el plan de acción y eso va a estirarnos en el tiempo y en los recursos, porque el tiempo también es un recurso monetario. Yo a mi bibliotecario le voy a tener que abonar horas de trabajo. Entonces, si pierde tiempo en pensar distintos cursos de acción a medida que se va haciendo un plan, eso yo lo tengo que pagar, ¿sí? Entonces, ese es
el recurso que voy a perder, además del tiempo. Y la planificación, además, si yo hago una planificación supónganse, 6 meses, estos riesgos que hacen que la persona tenga que sentarse, evaluarlo y volver a planificar sobre lo planificado, hace que ese tiempo se tenga que alargar. Los principios de la planificación son la flexibilidad, la adaptación al cambio, esto de que si llego a encontrarme con un problema va a haber cosas que voy a tener que ir cambiando. La flexibilidad también la vamos a ver cuando comencemos a hacer la evaluación formativa. La evaluación formativa, que ya vamos a hablar más adelante, pero es aquella que vamos haciendo mientras vamos dando los pasos en nuestra planificación, y a veces un error o una mala evaluación hace que esos pasos los tengamos que cambiar o tomar otra decisión o otro curso de acción para llegar a ese mismo objetivo. La racionalidad, tenemos que tomar decisiones a partir de la lógica y la razón, como dije en la diapositiva anterior. Unidad, es decir, que todos los que estamos trabajando en esta planeación, en este plan, y lo estamos llevando hacia un objetivo, debemos tener una meta en común, que es ese objetivo. Compromiso por cada una de las partes que forman parte de esta planificación. Tiene que ser exacto, esto tiene que ver con la precisión, y tiene que ser factible, se tiene que poder hacer, tiene que ser realista. Hay distintos tipos de planeaciones. Estas son la planeación estratégica. La planeación estratégica es una planeación a largo plazo. Si nosotros pensamos en la organización como una pirámide, en la parte de arriba van a estar las altas jerarquías, las medias y las jerarquías más bajas. En una gran organización está el director, los directores departamentales y los directores de divisiones. La planificación estratégica la hacen los directores o la parte más alta de nuestra empresa, ya sea director o sea una comisión de directivos, ¿no? Es una planificación en general a largo plazo y en ella se analizan cómo los factores externos e internos impactan en los objetivos establecidos. Yo voy a establecer un objetivo y vamos a analizar cómo los factores internos y externos impactan en ellos. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Con respecto a la planificación táctica, no la vamos a llevar, vamos a hablar mucho en esta entrega de la planificación táctica, pero sepan que son para planes que se diseñan para hacer frente a crisis o problemas que surgen en el momento y son en general a corto o mediano plazo. Hay planificaciones tácticas de un solo uso, cuando por ejemplo se inunda un sector en la biblioteca y yo tengo que rápidamente planificar para llevar adelante la reparación de este problema, etcétera. Con respecto a la planificación operativa, es un plan que se aborda en la organización para organizar recursos o para resolución de conflictos. En este plan se asignan los proyectos para cada una de las áreas. Por ejemplo, si nosotros tenemos en esta pirámide que yo había hablado, la parte jerárquica, luego hay varias divisiones, por ejemplo, 3 divisiones distintas, una división que tiene que ver con los recursos humanos, otra división que tiene que ver con los procesos técnicos, otra división que tiene que ver con las compras, departamentos, un departamento que tiene que ver con los recursos humanos, un departamento que tiene que ver con los procesos técnicos y otro departamento que tiene que ver con las adquisiciones. A cada uno de estos departamentos les va a corresponder distintas divisiones, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en el departamento de procesos técnicos va a haber una división que se encarga de la catalogación de monografías, otra división que se encarga de la catalogación de recursos continuos, otra división que se encarga de la clasificación de ambos recursos, ¿sí? Y luego los catalogadores o clasificadores. Cada una de estas divisiones va a tener a su cargo distintas planificaciones operativas. La planificación operativa que se haga para catalogar, por ejemplo, una gran donación, va a ser un plan de un solo uso para esa donación específica y va a ser llevada a cabo por el directivo de esa división y sus catalogadores. Hay otros tipos de planificaciones, entre ellas podemos nombrar la normativa, que consiste en un conjunto de reglas que regulan el funcionamiento de la organización, a puertas adentro. Por ejemplo, las jornadas laborales, cuáles van a ser los horarios de descanso, cuáles van a ser las vacaciones, todo eso va a tener también que estar cuidadosamente planificado para no quedarnos nosotros sin empleados en un momento, porque todos toman las vacaciones cuando desean. Entonces, todo eso son planificaciones que, como verán, hay que hacer constantemente en todos los tipos de organizaciones. Acá les muestra la pirámide y cómo en el nivel estratégico, se lleva a cabo la planificación estratégica. Luego, para los distintos departamentos de la empresa se va a llevar otro tipo de planificación, también llamada planificación funcional o planificación táctica, y luego la planificación operativa o operacional, que es en el nivel operativo para las distintas divisiones. Con respecto a la planificación estratégica, fíjense que acá nosotros pusimos el 0. Establecer misión y visión de la empresa. ¿Por qué 0? Porque esta, según todos los autores, es la división o la diferencia entre la planificación estratégica y otro tipo de planificaciones. Este establecimiento de la misión y la visión. Luego nosotros vamos a ver qué dice análisis del entorno, formulación, programación, ejecución. Según distintos autores, estas partes tienen distintos nombres. Los van a encontrar con varios nombres, pero en general están divididas más o menos en las mismas partes, ¿sí? Tanto la planificación táctica como la planificación estratégica van a tener también una formulación, un autodiagnóstico, una programación y una ejecución con su evaluación. Bien, vamos a la misión y la visión. La visión siempre decimos que es algo más utópica que la misión. Cuando hablamos de la visión, podemos decir hacia dónde queremos llevar nuestra empresa. No quiere decir que podamos llegar a hacerlo. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestra biblioteca, tenemos una biblioteca popular, y queremos que esta biblioteca popular lleve a servir a todos los habitantes de la comunidad. ¿Sabemos que sirve a todos los habitantes de la comunidad? No, seguramente no va a servir a todos, porque nuestros usuarios reales van a ser unos, nuestros usuarios potenciales van a ser otros, y muchos no van a ir directamente, ni van a saber quizás ni que exista la biblioteca, ¿no? Pero es a dónde queremos llevar esta organización. ¿Qué queremos ser? Y quizás nosotros digamos, nosotros queremos ser la mejor biblioteca de la zona. Quizás estemos bastante lejos de lograrlo, pero es lo que nosotros queremos ser. Y por eso les decía lo del utopismo. ¿Y cuáles son los valores de la empresa? También en la misión vamos a ver cuál es el propósito de la existencia, servir a nuestra comunidad, cuál es la razón de ser y qué es lo que justifica la existencia. En la bibliografía obligatoria van a tener bastantes ejemplos sobre las misiones y visiones de las distintas empresas.
Fíjense que nosotros ahora vamos a empezar la matriz FODA y voy a ir un poquitito para atrás. Nosotros ya vimos el establecimiento de la misión y visión. Y ahora vamos a hacer el análisis. Cuando nosotros hablamos de análisis del entorno, hablamos del análisis del macroentorno, del microentorno y luego el autodiagnóstico. Vamos a tomar como ejemplo la biblioteca de Domingo Faustino Sarmiento de San Miguel, porque de esa biblioteca nosotros vamos a hacer un estudio. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es nuestro macroentorno? Nuestro macroentorno es el partido de San Miguel. Nuestro microentorno son 5 o 6 cuadras a la redonda. El autodiagnóstico ya tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, la matriz FODA, que es este diagnóstico que nosotros vamos a hacer de elementos externos y de elementos internos, se divide en fortalezas y debilidades, que tiene que ver con los elementos internos de la biblioteca, y oportunidades y amenazas, que tiene que ver con los elementos externos. Fortaleza son aquellos elementos que me van a permitir sustentar la ejecución de mi plan y llegar a mis objetivos. ¿Bien? Es todo aquello que tiene bueno mi organización, que tiene bueno mi biblioteca. Por ejemplo, que puede tener 2 bibliotecarios, uno en el turno mañana y uno en el turno tarde. Eso es algo muy bueno porque muchas bibliotecas tienen solo un bibliotecario. Puede tener una muy buena colección para servir al usuario. Puede tener conexión a internet y distintas computadoras conectadas, un catálogo en línea, etc. ¿Cuáles son las debilidades? Bien, las debilidades son aquellos elementos que siempre internos que se presentan en distintas áreas y son insatisfactorios. Podríamos hablar cuando en las bibliotecas no tenemos bibliotecario, cuando nuestra colección no es suficiente para nuestros usuarios o está muy desactualizada. Podemos hablar de la variación de temperatura interna, que es una de las cosas que nosotros estuvimos hablando cuando hablamos del edificio y de la conservación, etc. Con respecto a las oportunidades, son elementos externos que pueden influir positivamente en el éxito de mi negocio. Una oportunidad, por ejemplo, en esta biblioteca que está en una zona céntrica, es esa, que se encuentra en una zona céntrica y muchas personas pasan por la puerta y la conocen y la ven. O quizás otra oportunidad sea que tiene muchas líneas de colectivo, que hace que haya mucha gente que pueda llegar hasta la biblioteca, un estacionamiento en la puerta, etc. Las amenazas son esos elementos externos que pueden influir negativamente en mi negocio. Como por ejemplo, en esta misma biblioteca podemos hablar del ruido externo que molesta a la gente que está leyendo en el interior. A ver, esto que sea céntrica quizá tiene una parte sea para oportunidades y otra parte resulte en amenazas. Bibliotecas que queden, por ejemplo, en calles de tierra o que no le lleguen medios de transporte, no tengan medios de transporte cercanos, esas son amenazas. El precio de los libros cuando está en constante aumento o el precio que se debe pagar para internet, etcétera, esos son amenazas. Recuerden que van a tener en la unidad 3 van a tener distintos documentos que hablan sobre la matriz FODA y hay ejemplos también de matrices FODA. Bien, cuando nosotros hacemos entonces la matriz FODA, vamos a enlistar fortalezas y debilidades, interno, oportunidades y amenazas, externo, y luego vamos a ver cómo transformar algo malo en algo bueno, o cómo maximizar mis cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a posicionarnos acá
estrategias para minimizar las debilidades aprovechándonos de las oportunidades. Entonces, si mi debilidad es el ruido externo, nosotros por ahí podríamos decir que lo que nosotros queremos hacer es poner un doble vidrio para que no se escuchen los ruidos exteriores. Vamos a aprovecharnos de nuestras oportunidades. ¿Cuál es nuestra oportunidad? La cantidad de gente que pasa por el exterior. Entonces nosotros podemos organizar una colecta con un buzón en la puerta y que la gente coloque dinero para ayudar a la biblioteca. ¿Sí? Bueno, continuemos. Con respecto a los objetivos, y voy a volver un poquitito atrás. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la misión y visión? ¿Sí? En el punto 0, en el punto 1, análisis del entorno. En el punto 3, la formulación. Nosotros vamos a formular objetivos y mostrar cuáles son los recursos que necesitamos para estos objetivos. Con respecto al marco de referencia, tiene que ver con el por qué. ¿Qué es lo que yo vi que se necesitaba a partir de este autodiagnóstico y a partir de este análisis del entorno? Voy a contar a mi directivo cuáles son las medidas que voy a tomar para llegar a mis objetivos, etcétera. Fíjense que en programación vamos a hablar de actividades y estrategias, y en ejecución la evaluación y la retroalimentación. Bien, volvemos a la parte de objetivos. En esta parte de objetivos son aquellos fines o metas. En el caso de una planificación estratégica, aquellos fines o metas desarrollados a nivel estratégico. En el caso de una planificación operativa, aquellos desarrollados a nivel operativo. Siempre va a haber objetivo en todas nuestras planificaciones, como yo les dije anteriormente. Podría decirse entonces que los objetivos determinan la importancia de la empresa, ¿no? Determinan qué es lo que verdaderamente importa. Así se basan tanto en la misión como en la visión y en los valores de la organización. Los objetivos estratégicos y los organizacionales, los operacionales también, deben ser claros, coherentes, medibles y alcanzables. Acá les dejo una fórmula muy interesante para hacer los objetivos y que estos objetivos puedan llevarse a cabo. Tienen que ver con la forma en que nosotros los redactamos. Verbo, sustantivo o construcción sustantiva, adjetivo o construcción adjetiva. Fíjense en los ejemplos. Incrementar. ¿Qué cosa? La recaudación de fondos. ¿En dónde? En eventos. ¿Para qué? Para mejorar mi colección actual. O aumentar los fondos documentales, digitales, para los usuarios de las escuelas secundarias cercanas. O impulsar donaciones anuales para hacer cambio de toda la parte tecnológica de la biblioteca. ¿Sí? Estos son objetivos bien hechos, alcanzables, medibles. Bien, recuerden que junto con los objetivos vamos a ver el cronograma que nosotros queremos llevar a cabo, es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en hacer cada una de las cosas. Cuando termina mi plan, vamos a hacer evaluaciones. Cuando termina, vamos a hacer una evaluación que se denomina sumativa. Antes de comenzar mi planificación, vamos a hacer una evaluación que se denomina diagnóstica para ver cuál es el background y qué es lo que yo necesito hacer. Durante el plan vamos a hacer una evaluación que se llama formativa o de proceso, y un tiempo después de finalizado vamos a hacer una evaluación diferida. Pero vamos un poco a
a ver qué es cada una de estas evaluaciones y para qué sirven. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros, después de la evaluación, vamos a tener que hacer una retroalimentación. Es decir, si nosotros tomamos la evaluación y la guardamos en un cajón, esa evaluación no sirve para nada. Nuestra evaluación va a tener que servir para algo y tenemos que tener bien en claro para qué es lo que sirve. Evaluar el resultado de nuestras decisiones y acciones no es una acción de confrontación, es un proceso aliado porque contribuye a aumentar la probabilidad de éxito de nuestra empresa, no solo en el mismo plan, sino en planes futuros. Evaluar implica comparar lo que planeamos con los resultados reales obtenidos. Con respecto a la evaluación diagnóstica, sería esta que hicimos nosotros con la autoevaluación y la evaluación del entorno. Vemos de dónde vamos a partir para hacer nuestro plan. Esa es la evaluación diagnóstica. A medida que va comenzando, caminando nuestro plan, vamos a ir haciendo evaluaciones de proceso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general es el más largo en el tiempo, es decir, nosotros llegamos a cumplir el objetivo general y ahí se termina nuestro plan, pero mientras podemos tener objetivos más pequeños, objetivos a corto plazo, que me van a determinar cuando yo termine todos estos voy a completar el objetivo general. Bien, cuando terminemos cada uno de esos objetivos, cada una de las actividades que nos llevaron a cumplir cada uno de esos objetivos, podemos hacer una evaluación. Esa evaluación, denominada evaluación de proceso, me puede indicar, por ejemplo, un cambio de acción. Esto no dio resultado, entonces yo voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, si nosotros deseamos construir una rampa en nuestra biblioteca, y una de las cosas que es al principio de nuestro plan de acción, lo que decimos y le ponemos una semana a la entrega del presupuesto por parte del albañil. Pedimos el presupuesto, pasa una semana y el albañil no entrega ese presupuesto y lo entrega a las 2 semanas. Nosotros ahí vamos a hacer una evaluación de proceso. Mi evaluación de proceso va a decir que parte está bien, es decir, el presupuesto yo lo tengo, pero hay parte que está mal. ¿Por qué? Porque yo no tardé una semana, tardé 2 semanas. Entonces, ahí voy a tener que cambiar mi curso de acción. O la próxima actividad tratar de hacerla en menos tiempo o alargar el proceso. Pero esto también me sirve para cuando yo haga otro proyecto, el año que viene quiera construir un baño para discapacitados, me voy a dar cuenta que el pedido de presupuesto no me va a llevar una semana, sino que me va a llevar 2. ¿Sí? Bien, con respecto a la evaluación final, es aquella que cuando se termina el proyecto entero vamos a hacer. Vamos a ver si proyectamos bien, si cumplimos con nuestro tiempo, si lo que quisimos hacer está hecho, etc. Luego de la evaluación final, algunos autores toman lo que se denomina evaluación diferida. Y esta evaluación diferida tiene que ver con esperar un tiempo prudencial. Generalmente, si no son proyectos a largo plazo, es el doble de la duración del primer proyecto. Es decir, si yo tuve un proyecto que duró 1 año, voy a esperar 1 año más para evaluarlo en forma diferida. Y esta evaluación me va a decir si lo que yo proyecté se continuó durante el año. Por ejemplo, hubo un caso en una biblioteca, creo que fue de Nuevo México, que hicieron la rampa, contrataron a un arquitecto, el arquitecto la proyectó según las leyes, estaba todo perfecto, había quedado todo bárbaro, pero al año, cuando se le hicieron preguntas a las personas discapacitadas que utilizaron la rampa, vieron distintos errores, distintos problemas al usar la rampa. Es decir, que según arquitectónicamente quizás estaba muy bien construida, pero había cosas que faltaban o que a los usuarios necesitaban,
¿sí? Esto lo vamos a recuperar solamente a través de la evaluación diferida. Bien, hasta acá la planificación, hablamos de una planificación estratégica, pero siempre recordemos que esta misión y visión es la que va a hacer la diferencia entre una y otra. Sepamos sí que la planificación operativa se ocupa básicamente de qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Bien, se limita a una sola parte de la operación, de la organización, por ejemplo, al área de procesos o, por ejemplo, al área de recursos humanos, ¿sí? No es como la táctica que va a involucrar a toda la organización. Se refiere de manera específica a distintas tareas y operaciones para hacer y se orienta principalmente a la maximización y optimización de los recursos. Hay otros tipos, así como yo les dije, que la planificación operativa, estratégica y táctica tiene distintos pasos, pero según el teórico del cual estemos hablando lo llama de forma distinta. También podemos decir que los planes también se pueden clasificar en planes a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Aquellos planes a corto plazo son aquellos planes de un año, y son de un año, decimos un año, aunque esta división no es tajante, pero es porque coincide con el periodo fiscal. Por ejemplo, un presupuesto es una planificación de un año. A mediano plazo oscila entre 3 y 7 años, recordemos que no es tajante esta división, bueno, siempre depende de las características de la empresa y de su entorno. La planificación a largo plazo oscila entre 10 y 20 años. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio nuevo para mi biblioteca, hay un montón de parámetros que hay que tomar en cuenta y son planificaciones a muy largo plazo. Y las hace el directivo de la empresa, ¿sí? Acá les brindo un cuadrito que habla sobre la planificación. Fíjense que se divide en estratégica, táctica y operacional. En el tiempo, en la estratégica estamos hablando de largo plazo y en la operacional de corto plazo. Pero fíjense como todos, a pesar de que la misión y la visión es distinta, van a tener los objetivos, van a tener presupuestos, van a tener políticas, procedimientos, ¿sí? Van a ser muy sencillos. Bien. Muchísimas gracias. Acá les dejamos la bibliografía. Recuerden que los PowerPoint se encuentran en una carpeta entre la bibliografía del instituto, pero quería mostrarles el trabajo práctico para que vamos a llevar a cabo. Como no nos podemos movilizar y no podemos ir a una biblioteca a hacer nuestras observaciones, vamos a tomar la observación realizada por 3 alumnas, y esta observación va a ser de la Biblioteca Municipal Domingo Faustino Sarmiento, esta que está entre las calles Belgrano y Sarmiento en San Miguel. Las alumnas fueron Lerner, Sacco y el alumno Velázquez. Y ustedes van a tomar en cuenta todas estas observaciones y van a fijarse cuáles son cosas buenas que le podemos decir o cosas malas que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, tomando estas cosas buenas o cosas malas, vamos a realizar nuestra matriz FODA. Bien, esta matriz FODA vamos a completarla con las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Acá fíjense que dice F1, F2, F3, pero vamos a seguir F4, F5, las oportunidades, y vamos a hacer la estrategia para maximizar las fortalezas y oportunidades,
o minimizar debilidades y maximizar oportunidades, etc. Recuerden que también está en documentos, van a tener guardadas distintos documentos que tienen que ver con cómo hacer una matrifoda y distintos ejemplos, ¿sí? Bueno, en la semana nos estamos volviendo a ver. Un saludo grande.